Capítulo 7. Las etapas no resueltas. Cuando mi hija Marcia tenía 12 años, era verdaderamente difícil para mí aceptarla. Si bien es una edad en la que es complicado lidiar con los jóvenes en su plena transformación física y psicológica, lo mío era aún más complicado, pues había muchos aspectos de ella que realmente me desagradaban. Su forma de hablar, de gesticular, sus rabietas de puber, su apariencia física, sus cambios de humor. Todo me recordaba a mí cuando tenía esa edad. Estos sentimientos hacia mi hija eran muy nuevos para mí. Aparecieron de pronto y me dolía reconocer que los sentía. Me preguntaba dónde se había ido aquella muchachita que tanto me gustaba antes. Esa adorable muchachita seguía ahí, pero yo no podía verla. Había un enorme muro que me obstaculizaba, mi propia pubertad con todos los conflictos no resueltos que dejé en ella. Una etapa en la que viví un gran rechazo hacia mí misma y por parte de personas significativas para mí. Nada de mí me gustaba, mis necesidades emocionales eran inmensas y no encontraba caminos para satisfacerlas. Pasaron los años, crecí, dejé la pubertad y la vida siguió su marcha, dejando abierto ese enorme hueco. Así pues, cuando mi hija llegó a esa edad, todo aquel rechazo y desagrado que yo sentí por mí misma, lo proyecté en ella, de tal forma que cada vez que la veía, me veía a mí. Se activaban en mi cuerpo y en mi psique todos aquellos sentimientos de autorrechazo. Me di cuenta además de que cualquier joven de esa edad me provocaba de inmediato desagrado y si encontraba por la calle grupitos de muchachos me resultaba en verdad molesto. Toda esta dinámica era mía, mi propia proyección. Hacerme consciente de esto fue muy importante. Me di a la tarea de trabajar con esa etapa de mi vida, con mi puber interior que seguía latiendo en mí. Me pedía ser sanada, que seguía necesitando amor y aceptación. ¿Y quién mejor podría darle todo eso sino yo misma? Resultado, al sanar a mi puber interior poco a poco, volví a sentirme en paz con mi amada hija. Recuerdo una mujer que vino a verme. Había sufrido abuso sexual a los 5 años por su padrastro. Entró en una profunda depresión cuando su hija llegó precisamente a esa edad. Sin motivo aparente, lloraba durante horas y atender a su niña le significaba un enorme esfuerzo. Evitaba en la medida de lo posible hablar o interactuar con la pequeña y siempre que podía la enviaba a casa de los abuelos. Tener enfrente a su hija de 5 años le removía todas aquellas heridas sin sanar que llevaba dentro. Su propia niña interior imploraba ayuda y curación de todo aquel dolor, miedo y vergüenza. Fue necesario trabajar a profundidad con esa etapa de su vida y con los terribles eventos que vivió, para que pudiera sanar las viejas heridas y sentirse de nuevo emocional y físicamente conectada con su hija. En cada etapa del desarrollo de nuestros propios hijos, se advierten nuestras propias necesidades no satisfechas de desarrollo infantil. A menudo el resultado es una desastrosa actuación como padre. Cuando los sentimientos se reprimen, especialmente la ira y el dolor, ese pequeño se convertirá físicamente en un adulto, pero en su interior permanecerá ese niño airado y herido. Ese niño interno contaminará espontáneamente la conducta de la persona adulta. Afortunadamente podemos hacer algo al respecto, curar a nuestro niño interior herido. Una de las hermosas ventajas de ser adulto es que ya no dependeremos de nadie que no nos proporcione los medios para sanarnos. Los podemos buscar nosotros mismos y existen alternativas realmente efectivas como la psicoterapia o maravillosos libros que te llevan de la mano en este proceso que bien vale la pena iniciar. Recuperar a su niño interior implica retroceder a sus etapas de desarrollo y concluir los asuntos dependientes. Nuestros hijos pueden ser verdaderos maestros si estamos dispuestos a reconocer nuestra parte de responsabilidad en lo que nos sucede con ellos o a través de ellos, que son nuestro espejo. Capítulo 8. La historia sin fin. Que el nuevo bebé se llame como papá, que se llame como su abuela. El hombre tiene poder y puede convertirse en un decreto que despersonaliza a quien lo lleva y lo obliga, ahí en las profundidades de su inconsciente, a convertirse en una extensión de aquel antecesor de quien lo heredó, limitando la propia individualidad. Conozco familias donde 5, 10 o 15 personas de la misma llevan el mismo nombre del abuelo. Todos se dedican a la misma actividad que él y todos presentan ciertos rasgos de personalidad comunes. Sé por algunos que hubieran querido dedicarse a algo diferente en la vida, pero el nombre pesa demasiado, atrapa muy fuerte y al no estar conscientes de ello difícilmente pueden escapar de esa inercia. Si alguno se atreve y logra diferenciarse del resto, suele llevar consigo una sutil y a veces no tan sutil sensación de haber traicionado a la familia,
lo cual es reforzado por el resto del clan. Fabián era un joven de 20 años, verdaderamente confundido respecto a lo que quería hacer en la vida. Es común que eso suceda en los jóvenes que llevan el mismo nombre que su papá. Su padre, por supuesto también llamado Fabián, era un exitoso hombre de negocios que empezó de la nada y que con gran esfuerzo y dedicación había levantado una próspera empresa. Ambos Fabianes me solicitaron un estudio de orientación vocacional con el fin de ayudar al joven a decidirse por una carrera universitaria. Llevé a cabo el estudio y encontré grandes incongruencias en los resultados. Exploré profundamente las inquietudes del hijo expresadas en su muy peculiar e interesante lenguaje, plagado de símbolos, metáforas y dobles mensajes que tuve que traducir y confrontarle una y otra vez hasta que finalmente se atrevió a confesar que él deseaba estudiar psicología, lo cual significaba desilusionar y traicionar al padre, quien esperaba que se integrara en la empresa y continuara con ella. Eso cobra más significado si sabemos que 4 generaciones de Fabianes habían seguido la misma vocación. Parece ser que junto con su nombre le pasamos al hijo todo un paquete. Así encontramos familias donde, por ejemplo, todas las Marías son solteronas o todas las Patricias sufrieron abuso sexual en la infancia. Todas las Sofías sostienen a su familia, así como todos los Albertos son ricos o son pobres. Conozco una constelación familiar donde todos los llamados Javier Gutiérrez han tenido problemas de drogadicción justo a los 18 años, durante exactamente 8 meses. Lo más interesante de este caso es que, como este problema suele ser muy vergonzoso, ninguno de ellos estaba enterado de los otros conscientemente, hasta que surgió esa información en un proceso de terapia. Es importante agregar que así como el nombre, los apodos tienen el poder de determinar actitudes en la persona que lo lleva. Poner apodos no es una buena idea y menos aún cuando estos son tan desagradables como la gorda, el flaco, la nena, entre otros peores. Si observamos estas situaciones veremos cómo la gorda siempre ha sido y será gorda, el flaco siempre flaco y la nena se comporta como tal independientemente de su edad. La forma en que llamemos a una persona tendrá poder, porque el verbo, la palabra y su sonido tiene poder. En las culturas en las que los nombres se eligen cuidadosamente según sus significados mágicos o propicios, conocer el nombre de una persona equivale a conocer el camino vital y las cualidades espirituales de dicha persona. Pronunciar el nombre de una persona es formular un deseo o una bendición acerca de él cada vez que se pronuncia. Es una buena idea no poner apodos y mejor aún, llamarle a las personas de la manera que a ella le gusta. Escuchar un sonido agradable cada vez que alguien se dirige a uno es hermoso, reconcilia y conecta consigo mismo. Cuando ya hemos puesto a un hijo el mismo nombre de un antecesor, no hay por qué alarmarse si estamos muy conscientes de lo que eso puede significar. No es necesario sentirnos culpables y preocupados por ello. Conocer esta información y estar consciente de ella te permitirá ayudar a tu hijo a individualizarse, a ser él mismo, a vivir su propia vida y a liberarlo del decreto del nombre. Aquí concluye el capítulo 8.